el silencio de la muerte del feminismo radical. Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Zerini. Bien, y vamos a comentar lo que está pasando con sus múltiples aristas, con un invitado de lujo. Está con nosotros Rodrigo Uvilla, ex subsecretario del Interior, antecesor del personaje del momento. No directamente. No directamente, ¿verdad? No, estuvo Juan Francisco Gali. Sí, pues exactamente. De verdad. Sí. De verdad, bienvenido, Rodrigo. Gracias, Mana, gracias, Juan Francisco. Pero hay que corregir. Sí, no, está bien. Oye, Rodrigo, cuéntanos qué te parece como tu primera aproximación de esta situación en particular, porque además se da en el contexto de una crisis de seguridad donde el subsecretario del Interior tiene particularmente un rol relevante y donde en las últimas administraciones ha tenido... Siempre el subsecretario del Interior ha sido como un hombre fuerte en el Palacio de la Moneda, pero claro, si le agregamos a lo usual tener esta crisis de seguridad, hace que estén todos los focos puestos ahí. Bueno, primero gracias por la invitación, un agrado estar nuevamente acá. Sí, yo creo que hay un tema de fondo que es no comprender la relevancia del cargo, ¿ya? Yo no quiero entrar a decir que es relevante el cargo, que o es trascendental en un gobierno, pero claramente los presidentes y las presidentas le han entregado confianza a los subsecretarios del Interior desde el regreso a la democracia. Está Velasco, está Arboe, Alewi, no sé, es una serie. Yo tuve la suerte y el orgullo de representar en ese cargo al presidente durante 6 años, en su primer gobierno, los 4 años, y después los 2 primeros, 18 y 19, en el segundo gobierno. Son cargos de estabilidad, son cargos donde la autoridad máxima directamente o a través del ministro o ministra de Interior depositan confianza en un tema que está puesto en la ley orgánica. El responsable del orden y la seguridad es el subsecretario del Interior. Claro. Después de la reforma, cuando se crea el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, además las policías dependen de la subsecretaria del Interior, de un tema desde el punto de vista administrativo. Entonces, la pregunta es cómo un subsecretario puede estar 24 horas ausente. Es decir, independiente de lo que vamos a entrar después, me imagino, al supuesto delito cometido, a la violación, pero 24 horas ausentes, desde el domingo esa en la noche al día siguiente, en una subsecretaría del Interior es mucho tiempo. No, y para hacer la corrección ahí, porque en ese momento, después de ese fin de semana largo, él no era subsecretario, era ministro subrogante. Claro. O sea, además él estaba a cargo de manera política también de la seguridad del país. Ahora, el otro elemento que llama la atención es que hay ciertas señales, por lo que ha dicho la prensa, de que antes de ese día el subsecretario, a través de su jefe de gabinete, propone, ¿no es cierto?, a la víctima, a la supuesta víctima, ciertos compromisos administrativos, de funciones, acompañándolo en sus agendas de viaje, etcétera. Es decir, da la idea de que todos esos elementos, que en algunos pueden, imagino que va el camino los abogados de demostrar si hay delito o no, digamos, pero a lo menos hay una banalización del cargo. Claro. Y dejémoslo del delito afuera, banalización del cargo. Aquí hay que tener cuidado, es decir, sobre todo en los tiempos, Juan Francisco, tú lo decías, estamos viendo una crisis de seguridad, donde hay un enemigo, ¿no es cierto?, que es el crimen organizado, que no tenía la fuerza hace 4 años atrás, ¿ya? Entonces, asumir en esa lógica este cargo me parece extremadamente grave. Y hay un segundo elemento que quiero ponerlo sobre la mesa, que es la reacción de la ministra y el presidente de la República cuando conocen los hechos, que cae en la misma lógica. Si yo tengo conciencia de los problemas de seguridad que hay en el país, que la máxima autoridad en el tema de seguridad está involucrada en una denuncia de delito, de violación, un delito tan grave como ese, y yo le doy un tiempo para poder arreglar los temas personales, me parece que es de una desubicación brutal respecto a la importancia que tiene el cargo. En ese mismo momento, si yo hubiera estado de presidente de la República, le digo a la ministra, usted baja y lo echa, que ni siquiera suba a mi oficina. Claro. No, claro.
A mí, el presidente Piñera, en situaciones muy distintas a esta, muy distintas, me pidió que le pidiera la renuncia automática a autoridades de gobierno. Imagínense, un subsecretario interior tiene que ver con la realidad de las regiones, etcétera, por distintos motivos, incluso razones políticas. El presidente no lo iba a recibir en la moneda de esa persona. Claro. Si no le pedía a la autoridad que correspondía, el subsecretario decía, pídale la renuncia. Insisto, por razones muy distintas, ni siquiera delitos. Entonces, yo no entiendo cómo se ejerce el poder frente a una materia tan sensible como es la seguridad. Sí. Tremendo, porque además uno lo piensa y el mismo presidente en esta conferencia de prensa torpemente dice, no, si yo le pregunté, ¿a qué hora? Recuérdeme a qué hora llega, subsecretario. Así como, yo lo espero hasta que usted llegue en mi despacho. Claro. Y en ese sentido te quería preguntar por esa batita, siendo el tema de seguridad tan complejo, un ministerio además tan importante. Te quería preguntar tu apreciación por esta conferencia de prensa del presidente, porque además aquí hay otra arista que se habla poco, pero es que ella también trabajaba en este ministerio. O sea, tú como ministra del Interior, como presidente, tienes a dos funcionarios tuyos, el presunta víctima y victimario. O sea, tienes una responsabilidad doble en el trato con estas personas. Más que doble, porque sucede que la ley establece que siempre la autoridad tiene que proteger a la víctima, a la supuesta víctima, porque la justicia va a decir si es víctima o no. La ley Karim y el reglamento de abuso sexual o abuso laboral, etcétera, lo dicté yo, el primero, yo no sé si hay otro más, el 10 de octubre del año 2019. Es decir, tiene 5 años. ¿Ya? Y dice claramente cuál es la responsable primera de la autoridad, y es la protección de la supuesta víctima frente a una denuncia en tribunales, en el Ministerio Público, en la PDI, o una denuncia administrativa. Y aquí claramente la autoridad priorizó no a la víctima, sino que al victimario. Claro. Dicho eso, hay cosas que a mí no me cuadran. El director de la PDI, ¿no es cierto?, va, y en mi opinión ha sido muy cuestionado esto por la prensa, le entrega información a la ministra diciéndole que el subsecretario habría sido denunciado y que el Ministerio Público inició una investigación. Uno podría decir, a lo mejor hubiera sido mejor que el Ministerio Público le informara a la ministra. Puede ser, me parece, pero corresponde, en mi opinión, que la PDI, el director, le entregue a la autoridad, porque hay una relación, ¿no es cierto?, a través del subsecretario. El subsecretario que se relaciona con los policías. Entonces era importante que la ministra supiera. Pero cuénteme una cosa. Cuando el subsecretario le pide a funcionarios de la PDI que hagan una inspección, una labor investigativa en las cámaras del hotel, da lo mismo dónde, no corresponde que ese funcionario lo informe al director de la PDI. Y bajo ley, no le corresponde, bajo ley de inteligencia, ¿no? Supuestamente no sabemos, eso tendría que demostrarlo el Ministerio Público. Pero sí, lo que me parece razonable y lógico es que ese funcionario de la PDI vaya y le comunique a su jefe directo. Le diga, el subsecretario me pidió esto y de acuerdo a mi información esto no corresponde. Y si llega a saber el director de la PDI, ¿a quién le tendría que haber informado inmediatamente? A la ministra del Interior. Es lógico, si el circuito es completo. Si es para la denuncia frente a ¿cómo se llama? Es avisarle a la ministra frente a la denuncia de la víctima, frente al Ministerio Público, entonces también lo otro corresponde. Es la misma lógica. Entonces, a mí hay cosas que no me cuadran. Es decir, hay un periodo negro que espero que el Ministerio Público, parece que se citaron ya a declarar a las personas que la víctima le habría comentado. Ya estarían haciendo investigación. Me parece que es fundamental que salga luego a la luz esa secuencia oscura entre el 24 de septiembre y el día 14 de octubre. Bueno, estamos conversando con Rodrigo Uvilla, ex subsecretario del Interior, director del Centro de Educación Ciudadana de la Universidad de San Sebastián y director del área Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo. Rodrigo, porque te quería preguntar que hoy día, bueno, claro, primero fue muy noticioso lo de la denuncia de violación del subsecretario Monsalve. Ahí surgen hartas dudas respecto a si es que está dentro de los planes del gobierno desvincular a Monsalve desde ese mismo momento, tal como tú dijiste que había que hacerlo, o si finalmente lo hacen porque esto apareció en los medios, porque una cosa que además publicó
el propio medio La Segunda hoy, es que el subsecretario Monsalve tenía agenda después de que renunció, después de que presentó su renuncia. Eso quiere decir que no estaba en sus planes renunciar en el momento que renunció, e incluso una pauta era con el propio presidente de la República. O sea, ahí ya se enreda mucho más y se hace contradictoria o manifiestamente falsa la versión que dio el presidente de la República. Si uno saliera, mira, incluso sacando de la ecuación el delito de violación, que obviamente es imposible hacerlo, pero si hiciéramos el ejercicio mental, ya es una situación que uno dice es bastante impresentable, que el ministro subrogante no llegue a una conferencia de prensa porque aparentemente estaba con caña, que se hayan demorado en reaccionar, el uso de un avión institucional para una negligencia particular, que además hoy día la ministra de Interior, porque además va saliendo información todos los días, la ministra de Interior dice que no saben a qué fue. O sea, no, ya la información, porque al principio la tesis era, le fue a avisar a su familia que esto se iba a hacer público, y obviamente me imagino que tenía que hacer una especie de control de daño. Pero ahora han surgido distintas versiones respecto a si es que fue a reunirse solo con su familia o con otra familia, por ejemplo la de la involucrada, y hoy día la ministra de Interior no pudo descartarlo. Dijo, yo solo sé lo que dijo el presidente. Exactamente. Y eso, ¿qué te parece como la reacción después de toda esta situación, independientemente del delito o no, que ya dejó de ser lo 100%, lo absolutamente relevante a mi juicio, al menos desde el punto de vista político? Desde el punto de vista político, yo diría que el primer hecho es tener claro si esta información de la supuesta violación que la víctima le habría comentado a 2 colegas del gabinete, se supo o no se supo antes. Yo creo que eso es muy relevante. Muy relevante. Segundo, saber cuándo el ex subsecretario le pide a la PDI inspeccionar las cámaras. También es relevante, porque eso es más gente que ya está involucrada en el tema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo conozco físicamente el espacio. No estamos hablando de un edificio de 500 metros cuadrados. Las dependencias de la Subsecretaría del Interior están altamente acotadas. 4 oficinas y una secretaría. Entonces, estos secretos a voz, estos secretos tan fuertes guardados, no sé cuál es el límite, si llama de 2 personas lo saben. Esa es la primera cosa. Segundo, a mí me parece que si la ministra del Interior, no es que me parezca, le corresponde que la ministra del Interior le vaya a comunicar al presidente. Eso es la lealtad básica, sí, claro. ¿No es cierto? Pero uno va, como corresponde, con sugerencia al presidente. Presidente, esto es intolerable. Claro. El solo hecho que esté la denuncia en tribunales marca, en un delito tan grave como esto, marca un antes y un después. Entonces, esto claro, el presidente es el que toma la última decisión, pero la pregunta es ¿cómo ponderó la ministra del Interior la situación? Porque cuando se discute que le van a dar un periodo de gracia, que primero dijeron para que fuera al sur, que eran 24 horas, y después ya sabemos que la cosa no es así, voy a contestarte, perdón, Juan Francisco, la pregunta exacta. Uno debería haber ponderado. De hecho, no, si no corresponde. A la víctima no le dieron tiempo para darle explicación a la familia. ¿Ya? Y dicho eso, el que tiene obligación de asistir a la discusión presupuestaria el día jueves a mediodía, sí, es la ministra. Claro. Es decir, los subsecretarios vamos con los papeles, con los cuadritos, eso yo lo hacía, lo estudiaba, pero el que tiene la voz cantante, en mi caso, era el ministro Chadwick. Y antes de eso, Hinspeter. Entonces, y yo no iba de apoyo. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Es que no vaya el ministro, en este caso la ministra, y la comisión diga no, mientras no venga la ministra nosotros damos la partida. Pero nunca es al revés cuando esté el subsecretario. Claro. Entonces, él era prescindible totalmente. Yo tengo gente que estaba en la sala, parlamentarios que estaban en la sala de la comisión mixta, y empezó a llegar la información de la segunda. Y los parlamentarios que estaban preguntando, porque eso es el ejercicio de la comisión mixta, es decir, los parlamentarios preguntan, la ministra o quien corresponde responde, etcétera. Y se empieza a desfigurar el rostro de todos los presentes. Entonces, eso es lo antirrepública. No sé me explico. Es decir, claro, ¿cómo hay una persona que ya sabía, la ministra que estaba denunciado, y está ejerciendo un rol tan relevante como discutir las partidas presupuestarias con el Parlamento? ¿Qué respeto hay hacia ese Parlamento?
¿Me entiendes? Que es más grave todavía. Es decir, el tema de la discusión del avión es lo mismo. Entonces yo encuentro que aquí hay puras interrogantes y no hay certeza respecto a las motivaciones políticas que tienen las autoridades. En semanas muy críticas, estábamos hablando que la semana anterior fue la acusación constitucional de la ministra y esta semana era la semana electoral. Y en ese sentido, un poco la presentación de este tema, porque siendo algo tan delicado, tan delicado, que involucra además a tantas personas dentro del gobierno, llama la atención que el presidente, sin un plan, una estrategia, salga a hablar del tema, reconociendo que desconoce la mitad de las cosas, que sabía hace 2 días, que el subsecretario había revisado las cámaras, o sea, dando a conocer prácticamente delitos. La desaparición de la ministra vocera Camila Vallejo, que supuestamente es la estratega comunicacional en un tipo de situaciones, desaparece. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva de cómo se manejó comunicacionalmente esto? ¿Había estrategia, no había estrategia? ¿Se equivocaron? ¿Fue todo muy torpe? Tengo entendido que la ministra Vallejo también dijo que se enteró a última hora y parece que eso no le gustó y por eso no quiso hablar. Lo mismo que la ministra Orellana. Entonces, ¿qué te parece a ti cómo el gobierno trató de manera comunicacional esto? Bueno, la subestimación de la gravedad del hecho, las decisiones inmediatas, tienen un correlato con la expresión comunicacional de la conferencia de prensa el día viernes a mediodía. Es decir, si hubiera habido un aquilatamiento del hecho, del delito denunciado, y el presidente hubiera tomado decisiones como las que estamos conversando, inmediatamente, ¿qué es lo que hace el presidente? Le pedí la renuncia hace 1 hora al subsecretario, porque nos acabamos de informar a través de que hay una denuncia por violación. Y se acabó todo. Pero el día viernes el presidente tuvo que explicar lo inexplicable, porque se demoró, porque el subsecretario estaba en la comisión, porque el avión... Claro. Entonces, el mal manejo comunicacional es una consecuencia del mal manejo político. ¿Ya? Y hasta el día de hoy, las declaraciones del nuevo subsecretario, las declaraciones de la ministra, siguen dando explicaciones que no convencen a nadie. Sí. Entonces, yo creo que por ahí se dice que cuando hay un error político, la forma de enfrentarlos es enfrentando el problema de base. Y el problema de base, te fijas, tiene que ver con la liviandad con que el gobierno tomó la decisión inicial. Aquí yo me imagino que las voceras de gobierno, la ministra de la Mujer, no se sienten cómodas, no están cómodas. Porque en el fondo el gabinete político no tomó decisiones. Y en ese sentido la jefa del gabinete político, que es la ministra Toá, tiene que dar explicaciones. Porque el gabinete político son los que asesoran políticamente al presidente. Yo sé lo que los ministros del Interior en la época del gobierno del presidente Piñera preparaban no solo las contingencias, sino que la semana siguiente. Era un trabajo de consensuar con los distintos ministros, el ministro de Economía, el ministro de allá y de acá, para tomar decisiones. ¿Ya? Y asesorar al presidente. Presidente, ¿estamos de acuerdo todos en esto o no? ¿Tenemos una diferencia? Toma usted la decisión. Y en manejo de crisis con mayor razón. Pues. Uno no le oculta a la mitad del gabinete político, al grupo político que toma decisiones, lo que está pasando, a menos que la desconfianza sea tan grande, o a menos que no tenga, no le haya tomado el peso a lo que estaba sucediendo. Bueno, estamos conversando con Rodrigo Uvilla, ex subsecretario del Interior, director del Centro de Educación Ciudadana de la Universidad San Sebastián y director del área de Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo. Vamos a continuar conversando con él, pero nos tenemos que ir a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora. Estás escuchando. Bueno, continuamos nuestra conversación con Rodrigo Uvilla, ex subsecretario del Interior, director del Centro de Educación Ciudadana de la Universidad San Sebastián y director del área de Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo. Rodrigo, quería preguntarte a propósito de uno de los eventos que ha surgido a propósito de esta polémica con el ahora ex subsecretario del Interior, que es la conferencia de prensa del presidente Boric. Algo ya hemos comentado, pero la particularidad de, primero, una conferencia de prensa de más de 50 minutos, respondiendo cerca de 30 preguntas de los medios de comunicación, ahí con un conflicto con su jefa de prensa también en paralelo, pero
algunos que buscaban darle una vuelta, como mira qué bueno que se aborden estos temas desde la honestidad. El presidente terminó como entrampándose en cuestiones que abrieron discusiones bastante relevantes respecto al cargo mismo, respecto, por ejemplo, a cuánto sabía antes de esto, si lo que sabía era constitutivo de delito o no, si cometió la infracción o el delito de omisión, de no haber denunciado lo que sabía, especialmente porque él ahí reconoció que sabía que el ex subsecretario Monsalve había visto las cámaras del hotel, pero ha abierto distintos flancos, porque lo que suele pasar, y un poco lo comentabas tú también, lo que suele pasar es que las autoridades, especialmente los ministros, tienden a proteger al presidente de la República, y hoy día con este gobierno, porque no es el único caso que vemos, parece que el presidente es el primero que va al choque. Sí, yo pienso que, yo creo que el punto, el desarrollo de esa conferencia de prensa va a llevar a que al presidente lo citen a declarar, a lo menos, desde el punto de vista del Ministerio Público, porque la cronología de los hechos, lo que te entregó la información, te van a llevar a decir, oye, presidente, ¿qué le contó el señor Monsalve a usted en esa reunión que usted... Entonces, a lo menos lo pone en una situación que yo no hablo del presidente, hablo de la presidencia, del rol de presidente, ¿no es cierto?, incómodo. Y yo creo que si el presidente es racional, yo creo que una persona que uno podrá estar en desacuerdo en el tipo de decisiones que toma, pero toma decisiones racionales. Entonces, ¿qué lo llevó a hacer eso? Esa es la pregunta que yo me he hecho el fin de semana. Y yo creo que él intenta, malamente, torpemente, querer como persona marcar una distancia con los hechos. Y él insiste reiteradas veces respecto a la transparencia. Y a medida que hablaba más de transparencia, más, como se dice en buen chileno, metía las patas. Y más explicaciones tenía que dar él o sus ministros. Claro. Entonces, cuando se dice los presidentes se protegen, yo no creo que sea el presidente como persona, la presidenta como persona, sino la institución presidencial. Yo daba el ejemplo de que el presidente, si hay conocimiento de una denuncia de esta naturaleza, no puede recibir al subsecretario. No puede mandarle un WhatsApp diciendo ¿a qué hora llegas? Claro. ¿Me entiendes? No puede decir son las 4 y el presidente mostrar con orgullo que le había mandado. Claro. ¿Me entiendes? No es entender, no comprender la naturaleza del cargo. Yo le quiero decir que mi teléfono como subsecretario estaba encendido 24/7. Yo nunca lo pagué. El presidente me podía llamar a las 3, 5 de la mañana, como más de una vez sucedió, o el ministro, o quien corresponda, y yo inmediatamente tenía que contestar. ¿Ya? Es decir, por lo cual mi pobre señora la sufrió durante todo ese tiempo, porque si sonaba el celular, durmiendo, tenía que ponerlo con audio para que sonara. Contestar, tomar conciencia de la llamada y la información que me entregaba y actuar. Entonces me sorprende que el subsecretario diga, llego más tarde. Si lo ubicaron a las 4, es para que esté a las 4, a las 5, 5:15, 5:30 en Santiago. Si lo llamó el presidente, no lo llamó el amigo. Es que hay un tema de roles. Y el presidente, cuando trata de explicar espontáneamente, naturalmente, con sus gestos, con sus posiciones en el podio, está hablando en una conversación de amigos. No le está hablando al país. Y cuando ya, para mí, en mi opinión, es el colmo de los colmos, cuando reta, ¿no es cierto?, a la jefa de comunicación. Claro. Y como que lo intenta salvar. La pobre está desesperada, presidente, por favor, suficiente. Yo le puedo decir que es más, y no sé, no es comparar al subsecretario con un presidente, las responsabilidades son del deporte, pero yo siempre le pedía a un periodista que se pusiera detrás de los periodistas, de confianza que se pusiera detrás de los periodistas. ¿Ya? Entonces estaba yo dando la conferencia a los periodistas en una media luna y ya había una persona de confianza mía. Y la persona hacía así, corte. Y yo entendía que esa era la instrucción de que hasta ahí llegamos. Muchas gracias, me tengo que retirar. ¿Por qué? Porque uno no es capaz de, estando en el micrófono, de evaluar todas las dimensiones de la escena. Entonces, un acto mínimo de humildad es recibir el feedback de alguien de tu confianza. Y la jefa de prensa estaba primero en el suelo haciendo señas, y como no le dan
incluso la emplaza, digamos, se tiene que ir a un costado, lo llama. Es decir, hay dos momentos. Entonces, no sé, eso, ¿qué es lo que es? Por lo menos es no comprender la dimensión del cargo y no comprender la dimensión de la importancia de la conferencia de prensa. No, y sobrevalorar tus habilidades también, porque uno por algo tiene asesores que... Mara, usted lo dijo. Bueno, yo quería profundizar en otros temas, porque al final uno empieza y cada 5 minutos salen nuevas cosas que oscurecen más la situación. Sí, pero quería preguntarte por dos cosas en particular. La primera son las declaraciones de ahora el subsecretario Cordero, ministro subsecretario ahora, que si no me equivoco, ayer dice que no hay indicios de alteración de las imágenes que solicitó Monsalve, lo cual uno dice, ¿por qué el subsecretario Cordero tiene esa información? O vio si habían, no habían indicios. ¿Qué acceso tiene él a información que no debería? Y hoy día la Fiscalía detecta que hay funcionarios que ya revisaron sin autorización la carpeta de investigación del caso Monsalve. Entonces, acá las investigaciones secretas privadas están pareciendo como en Correo de la Bruja. Esto no es nuevo. Esto ha sido lo que hemos visto durante los últimos 6 meses. Es decir, las carpetas investigativas de distintos casos se conocen por la prensa, ¿ya? Y eso es parte de las muchas veces estrategias que usan, no estoy diciendo este caso, pero usan las fiscalías o los fiscales para poder hacer el punto político de una causa que quieren después perseguir, porque ganan, ¿no es cierto?, el apoyo ciudadano antes de que se llegue a la sala y a la audiencia respectiva. Entonces, ojo, uno de los principios, ¿no es cierto?, que tiene la gran reforma procesal era ese, que las carpetas eran reservadas hasta el momento que eran públicas. Cuando eran públicas las conocían todos. Hoy día las conocen uno, no las conocen otro. Me parece que es el momento que el fiscal nacional inicie una investigación, en este caso, como no lo ha hecho la semana pasada en los otros casos, si se ha filtrado todo, profunda. ¿Ya? Y interesante, yo leí el artículo que hay una trazabilidad de aquellos que consultan las carpetas. Por lo cual es re fácil saber quién es el que no la dio a conocer, pero lo menos el que la consultó. Claro. Entonces, ese yo creo que ahí hay un tema que es súper relevante. Segundo, me sorprende que el subsecretario, exministro de Justicia, abogado, ¿no es cierto?, comete un error. Él no puede definir si las pruebas son A, B o C. Él debería decir, eso lo define el fiscal. Sí, ¿cómo cambié de sombrero una semana de un día al otro? Antes era ministro de Justicia y tenía claro cuál era la normativa y hoy día soy subsecretario y no la tengo claro. No me cuadra. También las opiniones ambiguas de él respecto al vuelo del avión. Claro, que no dejó contestar al director. Entonces, es decir, A es A, B es B y C es C, aquí no puede ser. Es decir, este es un viaje privado visto de cualquier forma. Es un viaje privado. ¿Ya? Entonces ahí hay una definición que el actual subsecretario deberá darse. Es decir, aquí mis respuestas tienen que estar apegadas a la norma en cualquier dimensión que venga respecto a este caso y otros casos. Y yo siento que todavía, por eso no hay convencimiento, insisto en mi punto de hace un rato, no hay convencimiento de la gravedad del hecho que genera esta situación. Hay una denuncia de violación. No es cualquier cosa. ¿Y te parece ahí, a propósito de uno de los intervinientes de las investigaciones penales especialmente, que es la Fiscalía, a través de estas filtraciones está generando una situación que hace que ya esté siendo insostenible? Lo digo desde el punto de vista que tú lo mencionabas también, pero esta estrategia comunicacional que la puede tener la Fiscalía, pero después también la empiezan a tener las partes y vemos que es más relevante defenderse en algún medio de comunicación que quizá incluso a través de la propia institucionalidad, hace que estemos en una situación que se juega con reglas distintas. Es decir, las reglas que tiene un tribunal de justicia a través de las cuales se presentan pruebas, evidencia, etcétera, son distintas a las que tienen los medios de comunicación, por ejemplo. Y vimos hace poco tiempo las filtraciones del abogado Hermosilla con el ex fiscal Guerra, que uno dice, bueno, pero ¿por qué esto es de interés público en algunas cosas? Esto es un cagüín nomás, y un medio lo publica así como si nada.
¿Se hace insostenible ya esta situación a tu juicio? Yo creo que sí. Ahora, yo no quiero atribuir intenciones en este caso, porque todo esto acabamos de saberlo hoy día. Sí, claro. Pero las filtraciones o son para poder aprovechar dentro de la discusión que se está teniendo a nivel, ¿no es cierto?, judicial, aprovechar una ventaja con los medios de comunicación, con la comunidad, con la sociedad a su favor, o por vendetta. Claro. O si no hay otra opción. Yo le tengo mala A, le quiero pasar la cuenta ahora. Estoy hablando en general. Es decir, por eso el principio de la privacidad, de la reserva, en la etapa que es investigativa, es esencial. Entonces, yo no me atrevo a entender qué pasó acá, pero me parece grave, ¿no es cierto?, cualquiera sea la motivación, que a 24, 48 horas ya empiecen a filtrarse contenido de la carpeta investigativa. Porque, entre otras cosas, debilita la investigación. Sí. Si parte del secreto, el secreto no... en el caso de violación, hay protocolos, hay normas específicas de protección a las víctimas, ¿no es cierto? Es como igual cuando hay delitos contra los niños, las niñas. Hay normas especiales. Sí. Independiente de esa protección, ¿no es cierto?, a la víctima, está la protección para que la investigación pueda prosperar correctamente. Entonces, por algo se entrega, ¿no es cierto?, esa disposición de reserva de información. Entonces, yo quiero saber, cuando esto se empieza a ventilar, ¿cuántas pruebas pueden modificarse? ¿Cuántas cosas pueden alterarse? ¿Cuántas versiones pueden hacer a que personas se pongan de acuerdo para poder generar, ¿no es cierto?, una respuesta más coherente? Entonces, hay un daño a la propia investigación. Y eso es lo que creo que es importante que el Ministerio Público clarifique, y ojalá que si existe trazabilidad de aquellos que pudieron leer la carpeta en estos días, por lo menos podamos saber, el Ministerio Público puede saber quiénes son, no necesariamente los que filtraron, pero sí a lo menos los que consultaron sin autorización o sin que corresponde a la consulta. Oye, perdón que lo interrumpa, pero solo les doy una información que está saliendo ahora en Mega Noticias, y lo que dicen es que Mega tuvo acceso a imágenes que muestran las gestiones de los funcionarios de la PDI en busca de información y cámaras de seguridad varios días antes que la víctima de la presunta violación denunciara el ataque en la fiscalía. Es decir, es un poco lo que señalabas tú, Rodrigo, antes, que esto estaba por parte probablemente del ex subsecretario, sabía que algo de esto se podía venir y claro, envía a los funcionarios de la Policía de Investigaciones a investigar antes de que esto siquiera haya sido denunciado. ¿No sale la fecha? No. Mira, algo del video dice 11 de octubre. Día viernes. Día viernes. Ya, 3 días antes de la denuncia por parte de la víctima. Bueno, eso muestra que y esa semana, ¿tú sabes lo que está pasando en Chile ese día viernes? ¿Cuál? ¿De ese día viernes 11? Que la ministra del Interior estaba en votación por su acusación constitucional. Claro. Toda la razón. Claro. Por eso te digo, la semana esa anterior es muy sensible. Sí. Porque se vio el caso en la Cámara el día martes, se votó, creo que el martes se discutió en el Senado y se votó el viernes. Sí. No, perdón, no se lo subió en el Senado, se rechazó en la Cámara el día viernes. Eso sí. Fue, ¿no es cierto? Creo que sí. Pero son semanas políticamente muy álgidas. Sí. Y por lo menos había un problema de conciencia si mandó a mirar las cámaras. Claro, evidente, algo temía que estaba pasando. Bueno, tremendo análisis de la actualidad y lo que vamos sabiendo poco a poco, el caso Monsalve. Gracias, Rodrigo Uvilla, ex subsecretario del Interior, director del Centro de Educación Ciudadana de la Universidad San Sebastián y director del área política y sociedad civil de Libertad y Desarrollo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Rodrigo. Gracias, Mara. Muchas gracias, José Francisco. Gracias, Rodrigo, a ti por habernos acompañado. Nosotros, Mara Cine, nos vamos a una breve pausa y a la vuelta con más Llegó la Hora.